La palabra de Dios no es algo, no es letra muerta, no es un decálogo, no es un sistema de creencias o una regla de moral o conducta, sino que hay vida. Y es como, yo hablaba con alguien esta mañana, es que hemos descubierto que las escrituras, tanto las hebreas, considerándolas del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es como una llave, ¿no? Son llaves. La palabra de Dios es una llave que abre puertas, que abre el mundo espiritual. Así que el que yo tenga la palabra en el corazón va a hacer que pueda tener una inmersión en el mundo espiritual. Si vamos a observar, para darle forma a lo que estoy diciendo, nos remitimos a los evangelios. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás, Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Entonces, el hecho de tener la palabra de Dios para responder a las circunstancias, a las tentaciones o a las vicisitudes de la vida, es una llave que me permite no solamente salir de la tentación, sino también alcanzar las promesas. Porque yo, ¿cómo voy a alcanzar una promesa que no sé que existe? ¿O cómo voy a saber que Dios me prometió si no lo he leído? Y si no lo he leído o no lo he escuchado y no ha bajado a mi corazón. Porque muchas veces hemos escuchado muchas homilías, muchas predicaciones, pero se queda solamente en la esfera del intelecto. Y en la esfera del intelecto es como aquella parábola del sembrador que sale y empieza a regar la semilla. Y esta semilla cayó sobre el camino, otra cayó sobre tierra fértil, otra cayó sobre terreno yermo, pedregoso. Y a veces pensamos que es simplemente que esa palabra tiene relación con la fe de las personas y con la constancia o la voluntad. Pero esta parábola tiene una dimensión mucho más profunda que simplemente aquel que escuchó y escuché una predicación y pasé de largo. No, es aquel que comprende que esa palabra que escucha es como una llave para trascender o para abrir y adentrarse en el mundo espiritual. Entonces yo quiero, de esa manera nosotros escudriñamos las escrituras, sabiendo que es palabra de Dios para llenarnos, ¿no? Para poder que vaya al corazón y que sea vida. Y así como nuestro Señor responde ante las circunstancias, nosotros también respondamos con la palabra. Entonces a veces ya aquí, por ejemplo, los que vienen por primera vez, ya estamos, si mal no estoy, estamos en el capítulo... Estamos en el 21, 33. Estamos en el capítulo 21. ¿Cuántos meses llevamos estudiando el libro de Ezequiel? 3 meses. Creo que un poco más. Sí, me apunto la fecha. Desde agosto 29. Sí, casi 4 meses. 3 meses exactos. 3, exacto. 3 meses exactos, más o menos, sí. ¿Y qué pasa con eso? Y apenas vamos ni siquiera llevamos la mitad del libro. Vale, entonces porque a veces puede ser, ya llevamos un derrotero. Afortunadamente en estos libros proféticos se repite mucho y podemos ver, ¿ok? Entonces vamos a leer, ¿en qué terminamos? En el 22. Lo que pasa Mejor es que desde el teníamos 27. la diferencia entre una Biblia y otra. En las Biblias. 21, 27, tengo yo. La monitora. Sí. Terminamos para empezar el 33, según la traducción que yo tengo, que es para empezar el 33. La que yo tengo es para el 20. Algunas el 33, otras el 27, según sea la traducción, provenga de la Septuaginta o venga de la Vulgata Latina. Los que provienen de la Vulgata Latina es el versículo 33, los que provienen de la Septuaginta es la 27. ¿Qué pasa? Es solo efectos de nomenclatura, no tiene absolutamente nada que ver con que cambien las palabras, simplemente el orden de los versículos. Lo llamamos Proverbios hoy. No, Si quieren vemos Proverbios hoy. yo creo que deberíamos ya terminar, o sea, si vamos a salir a vacaciones, yo creo que deberíamos terminar con este libro, ¿no? Cuando no lo alcanzamos a terminar. No, terminar Seguir en hasta él, vacaciones. seguir en él, ok, Sí, o sea, perfecto. seguir en él hasta salir. Bien, entonces, sí, hagámoslo así. El capítulo 21. Le dice la cara a Pablo, Sí,
Sí, no, porque son casi 364, de 48. Sí, Isaías eran no, dentro de 8 días de no haber charla de Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cena. ¿Cierto que sí, el que quiera es más que bienvenido, se inscribe con... Nuestro interés, Padre, es que tu palabra esté en nuestros corazones, para que por tu palabra vivamos, Señor, a guiar nuestro camino, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces ahora sí, Ezequiel capítulo 21, verso 33. Y es su oprobio. Di pues, la espada desenvainada está, la espada para degollar, bruñida para consumir y para fulgurar. Verso 34. Para hacerla caer sobre el cuello de los más inmundos de los impíos, mientras te profetizan vanidad y te adivinan mentiras. Llegó su día en el tiempo de la consumación de la iniquidad. La volveré a la vaina y te juzgaré en la tierra donde te criaste, en la tierra donde has vivido. Derramaré sobre ti mi furor, soplaré contra ti el fuego de mi ira, y te entregaré en manos de hombres despiadados, artífices de la destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre y se perderá tu memoria, porque yo el Señor lo he dicho. Bien, la charla pasada hablábamos sobre 2 profecías específicas, ¿cierto? Una de las profecías se enmarca en el contexto de los vecinos de Judá, ¿ya? Ezequiel, para los que vienen por primera vez, es un profeta que es exílico, es decir, que le tocó experimentar todo el cautiverio en la ciudad de Babilonia, la deportación por parte del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 598, y después en su primera, digámoslo así, como invasión, y en su posterior invasión, que fue en el año 578 antes de Cristo. ¿Qué ocurre allí? Allí ya solo queda la ciudad de Jerusalén, y es allí, en medio de esa coyuntura, que está el rey Ezequías de Judá. Israel estaba dividido entre Israel norte y Judá, los del sur, de donde se adopta el término judíos. Yehudí son los hijos de Judá, porque las otras tribus, el resto de tribus, de las 10 tribus, después de que los asirios gobernaron y acabaron con Israel y con su dinastía, entonces ya solo quedaron los judíos en pie, y es sobre los judíos que Ezequiel está profetizando. Entonces el rey Ezequías en estos momentos todavía, mientras está profetizando, Sedecías, está vivo. Y esta profecía que habla a los hijos de Amón es precisamente a los vecinos de Judá, los famosos amonitas. ¿Quiénes eran el pueblo amonita? Los amonitas eran primos, eran emparentados con los judíos, eran incluso del mismo linaje de Abraham. Todos los descendientes de Esaú pasaron a conformar todos los pueblos transjordanos. Grandes ciudades, por ejemplo, de los amonitas, estaban lo que se conoció mucho tiempo, que ahora son ruinas y son visitadas, la ciudad de Petra, por ejemplo, que son ciudades que servían de paso para las grandes caravanas en el imperio griego, en el imperio romano. Y ellos tienen unos mausoleos y unas cosas construidas en piedra espectaculares y gigantescas. Y eran tribus seminómadas y tenían sus pequeños reinados, sus pequeños reyes. Odiaban a muerte a los israelitas. Y es sobre ellos que está profetizando Dios. Porque ellos cuando veían ya la destrucción de Jerusalén, su asiduo enemigo, la némesis de toda la vida, desde que Jacob y Esaú partieron y dividieron terrenos, es cuando entran ellos a ser como una espinita clavada en el corazón para Israel. ¿Quiénes son ahora? Hablando pues en la actualidad, los amonitas o estos pueblos son principados árabes, son pueblos árabes. De hecho son los pueblos más liberales, ya cerca de los Emiratos y toda la parte como más occidental del mundo musulmán,
¿cierto? Es como el ala más liberal del mundo musulmán, están en Transjordania, ¿ya? Y tienen sus monarquías. Pero antes, este pueblo se burlaba, es lo que está diciendo Ezequiel, es como si se gozaran, se regocijaran en el oprobio que estaba sufriendo la ciudad de Jerusalén, porque ya la estaban viendo asediada por parte de Nabucodonosor. Entonces ellos como que se estaban alegrando. Y ahora, con todo este contexto, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así habla el Señor, de los hijos de Amón y de su oprobio. Di pues, la espada desenvainada está, la espada para degollar, bruñida por consumir, para fulgurar, para hacerla caer sobre el cuello de los más inmundos de los impíos. Mientras te profetizan vanidad, es decir, los cultos idolátricos de los amonitas, que obviamente no eran de Israel, y el santuario de ellos no era Israel, sino que eran los montes altos, donde ellos servían a dioses caldeos, a dioses de la antigua Canaán. Ellos mezclaron, e incluso habían altares para el dios Yahweh, para el dios altísimo, en la tierra de Amón. Sin embargo, era un eclecticismo, era un sincretismo completo de religiones y de creencias en Amón. Y ellos tenían sus profetas de esas deidades, y estos profetas predicaban o profetizaban vanidad. O sea, esta vanidad era: tranquilo, Israel va a ser destruida, pero Nabucodonosor no va a pasar por acá. Pero recuerdan que en la charla pasada hablábamos de una profecía de Ezequiel bien interesante, y era que cuando Nabucodonosor estaba en medio de las rutas de caravana, una pasando por Siria, por Nínive, y la otra pasando por Transjordania en la parte sur, que él utiliza 3 medios de adivinación, ¿recuerdan? Una era el carcaj, que era poner una flecha, era utilizar unas flechas como unas varitas radioestésicas para ver por dónde tenía que atacar. La radiestesia viene de allá, viene de Mesopotamia, que después pasa a Europa por los íberos. En España es muy conocida la radiestesia, de los españoles pasó aquí a América Latina. Son aquellos que buscan agua con 2 varitas, eso es radiestesia. También utilizaron otro tipo de método adivinatorio, que fue las tripas o las vísceras del animal, ¿cierto? Lo mismo que hacen en la macumba y la santería cubana. Y otro medio de adivinación fue... Yo solo me acuerdo de los dos. Sí, eso revuelve flechas, consulta a dioses y examina hígados de animales. La idolatría. Consultar a estos vanos profetas. Entonces son estos vanos profetas el tercer medio de adivinación que ellos utilizaron, por el que van a recibir precisamente una falsa profecía o una vana profecía, porque de hecho Nabucodonosor iba a tomar la ruta para Jerusalén a través de Transjordania, o sea que se los iba a llevar por delante. El rey Nabucodonosor, 5 años después de los israelitas de invadir Jerusalén y de destruirla por completo, extermina a los hijos de Amón, y se cumple esta profecía. ¿Cómo sabemos que esta profecía se cumple? Porque es que esa ciudad quedó borrada, quedó en ruinas después de Nabucodonosor y nunca se volvió a erigir. Los sobrevivientes se transformaron en beduinos andantes buscando refugio, y fue donde formaron estas grandes ciudades que conocemos como Petra, o esa ciudad de camino o de paso en el sur de Judá. Entonces hay un libro que se llama Las Antigüedades Judías, de un escritor, Flavio Josefo, y él menciona en este texto cómo se cumplió 5 años después de la destrucción de Jerusalén la completa aniquilación de los hijos de Amón, y es lo que Dios les está profetizando, e históricamente tenemos evidencias de historiadores al respecto. Esto ocurrió en el año 587, la destrucción de Amón, de la ciudad, de los amonitas, de sus ciudades. Capítulo 22. Entonces, por un lado, aquellos que se burlaban van a pasar a ser un pueblo completamente destruido. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo... Bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis. Si nosotros leemos todo el contexto de las Escrituras, y yo sé que ya que hemos venido como tanto tiempo como leyendo la Biblia, ya como que vamos entendiendo
un poco lo que es el propósito y la voluntad de Dios, la diferencia entre el propósito y la voluntad de Dios, y también las consecuencias cuando yo no hago la voluntad de Dios. Que si bien el propósito de Dios siempre se va a cumplir en todos nosotros, el no hacer su voluntad siempre va a traer una consecuencia. Propósito y voluntad. La voluntad es todo aquello que Dios quiera que yo haga, pero hay una interferencia de mi libertad. Dios quiere que todos seamos santos, pero no todos lo somos. Dios quiere que no pequemos, pero pecamos. Dios quiere, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Él dice eso. Pero no todos somos prosperados en todas las cosas. Pero la voluntad de Dios es que su deseo es que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no somos prosperados en todas las cosas? Bueno, ya habría que evaluar cuáles son los principios que no estamos aplicando de Dios para nuestra vida. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Se cumple, a veces sí, a veces no. Depende de mí. Pero el propósito de Dios siempre se cumple. El propósito de Dios es lo que siempre se cumple. Desde Génesis ya se hablaba del Cordero inmolado, de que Jesucristo ya existía. Al profeta le dice, desde antes de la fundación del mundo yo te concebí, yo ya te conocía. Es decir, ya el propósito era el propósito de Dios. El propósito de Dios era, no importa cuántas veces el pueblo de Israel con sus rebeliones se desvíe de mi camino. No hicieron muchas veces la voluntad de Dios. Si vemos el grueso de las profecías de Ezequiel, son completamente imprecatorias o exhortaciones al mal comportamiento del pueblo durante tantos años y de los reyes. Es un juicio que está levantando el profeta. Entonces no hacían la voluntad de Dios. Y sin embargo, están las profecías desde Isaías 61, Isaías 53. Aquí también que nos hablan en el capítulo 17, 16, que nos hablan del retoño. Que de esa rama que va a ser desgajada de la dinastía davídica va a haber un retoño. Un retoñito, y de ese retoñito van a ser el nuevo remanente. Ese retoñito es Jesucristo, y de ese retoño, de esa vid verdadera, todos nos vamos a nutrir. Eso es el propósito de Dios, que naciera su Hijo, que Él viniera en forma humana, la causa no causada se hiciera hombre, se hiciera carne, y dijera, aquí estoy, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. En esto se cumple el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, el misterio de Dios, lo que estaba escondido, pero que en cierto tiempo había de manifestarse a la humanidad, porque en Dios eso ya existía, es el propósito. Entonces es bueno que miremos esas consecuencias, y lo digo porque nótese, por ejemplo, la vida de Abraham y la vida de Sara. El hecho de tener Abraham y Sara como un acto de una fe incompleta, porque quisieron añadirle a una promesa de Dios su propia voluntad, y de esa forma tuvieron un hijo, el hijo de la esclava, que es Agar, ¿cierto? Y el hijo de la esclava es Ismael, ¿cierto? El guerrero. Y de Ismael nacen, o es considerado el padre de las naciones árabes, que ahora son una espina en el zapato para Israel, y lo fueron durante toda la era. Es decir, cuando yo no hago la voluntad de Dios, el propósito se cumple, pero voy a traer problemas. Y pese a eso, la misericordia de Dios puede tocar tu vida. Vámonos al caso de Esaú y Jacob. Esaú desechó la bendición. La promesa y la bendición que Abraham tenía para bendecir un linaje del cual iba a nacer el Mesías, un linaje bendito, iba a ser sobre Esaú, sobre el mayor, sobre el primogénito. Pero Esaú, desechando la bendición con su voluntad, recibe pues esa bendición Jacob. Y Jacob se hace acreedor, siendo un engañador. Eso significa el nombre Jacob. Siendo un engañador, pasa a ser, tiene toda una transformación de su nombre, y Dios le llama Israel, padre de muchos, de engañador a padre de muchos. Y en ese tránsito hay una transformación en él. Pero lo importante a recalcar es que de esa división parten territorios, y Esaú pasa a ser o a tener dominio sobre Transjordania, sobre el otro lado del Jordán oriental. Y en ese grupo
y en ese grupo o en esas ciudades siempre tuvieron controversias fronterizas con los israelitas. Y se sigue viendo, y si esto lo ven, se sigue viendo en todas las facetas de la vida. El hacer la voluntad de Dios es beneficioso para nuestra vida. Es hacer que el propósito de Dios sea más recto, sea más derecho. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos toca dar vericuetos y estar dando vueltas para poder cumplir cumplir el propósito de Dios, o que el propósito de Dios se vea manifiesto y claro en nuestra vida. Una pregunta ahí, el propósito de Dios lo puede limitar con las actitudes de uno. O sea, digamos que Dios tiene un propósito con uno. O sea, el propósito se puede ver limitado por lo que uno haga o deje de hacer. Sí. El propósito para la salvación, o sea, el propósito soteriológico no. Para la salvación está. Pero para lo que vas a experimentar en esta vida y para tu plan terrenal, sí. Les quiero poner un ejemplo, porque la pregunta que hizo Daniel es muy buena. Si alguien, un texto para yo no moverlo acá, en 1 Corintios. Si no estoy mal, vamos por el capítulo 6. Voy a ver si lo tomo acá. 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. El capítulo 6. Sí. Por favor, a ver si yo oí. Listo. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, porque va a pedir justicia a los jueces paganos. Antecitos. Antes del 5. Del 5 finalizando. 5 finalizando. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno, que llamándose hermanos se entregue a la prostitución. Creo que era por ahí. Sí, está ahí. Ya te voy a decir. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que... Primera de Corintios 5:5. Sí. A ver si te leí la mente, Pablo. Ese hombre debería ser entregado a Satanás. Correcto, Sí. muy bien. Muy bien. Y al marido. No me lo revelo carbonizando. Porque viene como pegado a la pasión. Solo necesito saber. Estamos hablando de un caso, pero podría, para el contexto, puede ser desde puede ser desde el 5, que él está explicando el caso de un hombre que se... O sea, desde el principio incluso, ¿no? Porque Sí. es que Es el motivo, es la motivación. Eso. Pero vamos a contextualizarlo para no leerlo. Un hombre dentro de la comunidad de Corintio, falleciendo su padre, se casa con su madrastra. ¿Ok? Entonces, en esa relación de adulterio, a Pablo le preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con esta persona en la congregación? Porque recuerden que gran parte de las cartas apostólicas o las epístolas están o existen en función de preguntas que se le hacían a los apóstoles. Y vienen todas las respuestas apostólicas, excepto algunas, como por ejemplo la carta a los Hebreos, que es completamente un tratado, o Romanos. Romanos y Hebreos es un caso aparte, ¿no? Que cuando vimos Romanos, que fue muy bueno, nos encantó. Es que prácticamente Romanos es la Biblia toda condensada en una carta. Y Hebreos, el entendimiento del Antiguo Testamento. Sí. Dice, Corintios capítulo 5, versículo 5. Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. ¿Te das cuenta lo que el apóstol Pablo está respondiendo ahí? Esto suena fuerte, pero es como la salvación no se va a dar en esta carne, a menos que seamos una generación que vamos a experimentar la parucía, la segunda venida de nuestro Señor. Si vamos a experimentar la segunda venida de nuestro Señor, esta carne es transformada sin necesidad de pasar por la primera muerte. Sin embargo, esta persona que no había querido enmendar su conducta porque ya se le había dicho, continúe en esta conducta libertina, él dice, es mejor, porque ya lo juzgué en mi espíritu, ya hizo un juicio, es decir, ya él pudo ver cuál era el pecado en su espíritu, mejor que muera su cuerpo, que sea destruida su carne, para que su espíritu pueda vivir. ¿Qué quiere decir? Esa persona no va a experimentar la gracia y el potencial del propósito de Dios en su vida acá, en este tiempo transitorio, pero su espíritu puede experimentar la salvación.
eso es un tema muy profundo que quizás tocaremos después. De hecho ya hemos enseñado esto cuando hablamos de Corintios, pero miren que tiene que ver un poco con cómo entorpecer, cómo el pecado también puede entorpecer ese propósito, ¿no? Pero por ejemplo tú en el retiro mencionabas mucho que el propósito no es como que mi propósito es hacer tal cosa en específico, sino que el propósito era lo que íbamos viviendo tal cual día a día. Que era la manera de leerlo, no que no lo sea, porque para Dios sí es todo un derrotero, ¿no? Es algo que está detrás del velo. Para nosotros está detrás del velo, para Dios no. Dios está en el completo telón, tras bambalinas. Nosotros vamos recibiendo, ¿no? Como porciones de lo que es el propósito. Lo que decía más bien en el retiro era: cambie su manera de orar y no le diga a Dios, Dios, muéstrame el propósito, porque puedes perder mucho tiempo. Sino camina con los dones y talentos que Dios te dio y vas a experimentar tu propósito. O sea, el propósito como consecuencia versus el propósito como una revelación. No, es una construcción paso a paso de esa obediencia que yo voy Correcto. desatando. Lo particular es que es una construcción ya hecha. Sí, para él, pero para mí posiblemente no, y es más fácil cuando veo lo que he caminado de adelante hacia atrás. Ya entiendo cuál es el propósito, yo le preguntaré Lo mismo hablábamos con la profecía. Es como si el propósito para Dios fuese un libro. De hecho, él le llama el libro de la vida, y está el libro de todas las obras nuestras, ¿cierto? Dios ya conoce todo, pero Él nos da una pequeña linterna, ¿no? Y uno va leyendo. ¿Cómo reconoce uno cuál es su propósito? Con lo ya leído y con lo por leer uno tiene una impresión, uno tiene algo, pero con Dios todas las cosas son nuevas. Con Dios hay sorpresa siempre. Yo ya voy a hacer esto y ya, como en piloto automático, como un autómata, en lo absoluto. Nosotros vamos leyendo, es nuestra perspectiva, ¿no? Y siempre nos sorprende. De hecho, esa es la profecía. Ok, entonces miren cómo la voluntad siempre va afectando, y le pasó al pueblo de Israel. Pasaron muy mal, pero el propósito de Dios siempre se cumplió. A los amonitas también les ocurrió lo mismo. Muchos de los ismaelitas también sufrieron lo que él dijo: y yo prosperaré a este hombre porque llevaba bendición, pero también tuvo consecuencias, y ni hablar. O las consecuencias de cuando el rey Saúl, o cuando los israelitas perdonaron a los de Gabaón, a los gabaonitas. Los perdonaron, y después, cuando ellos eran muy neutrales y muy afables con ellos. No nos queremos meter, el Dios de ustedes es muy poderoso. Pero después ellos comercialmente empezaron a ser fuertes, y cada que iba Israel a comerciar tenían que tributar con ellos. Entonces miren las decisiones que son tan trascendentes cuando no haces la voluntad de Dios. Te puede volver alguna espina en el zapato. Por eso en el Padre Nuestro, que lo leímos hace algunos meses, que profundizamos en él, se dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Para que aquí en la tierra se haga la voluntad, porque ciertamente no se hace. Me dirigía la palabra de Dios diciendo: y tú, hijo de hombre, no juzgarás a la ciudad sanguinaria echándola en cara a todas sus abominaciones. Di pues, triste decir ciudad sanguinaria a lo que se llamaba la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Di pues, así habla el Señor: ay de la ciudad derramadora de sangre en medio de sí, porque llegue su hora y para su ruina se ha hecho ídolos, contaminándose, por haberte hecho culpable de la sangre que has derramado y haberte contaminado con los ídolos que hiciste. Has apresurado tu día, has llegado al término de tus años. Por eso te haré yo oprobio de las gentes, ludibrio de toda la tierra. Ludibrio, escarnio, humillación. Verso 5. Cercanos y lejanos se burlarán de ti, famosa por tus abominaciones, grande por la corrupción. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno en la medida de su poder, se ocupan en derramar sangre. En ti desprecian al padre y oprimen al huérfano y a la viuda. Después de la idolatría viene la corrupción moral, ¿no? Normalmente el pueblo de Israel
asumía que el profeta iba como a reivindicar la ley, o el profeta lo que iba a hacer era predicar la ley y premiar a aquellos que estaban cumpliendo la ley. Pero desde el profeta, desde Jeremías y también pasando por Isaías, habían predicado, bueno, Isaías era contemporáneo a Ezequiel, ellos estaban profetizando que la ley tenía un trasfondo espiritual y moral. Espiritual lo entendemos nosotros, los judíos llegaron hasta trasfondo moral, pero los judíos de la época solo veían un trasfondo material. Me explico, hay 3 niveles de la ley o de la palabra de Dios, igual, y en esos 3 leyes, esos 3 principios, uno los ve a lo largo de la historia matizados por la revelación. ¿Qué estoy tratando de decir? Que primero los israelitas creían que la ley de Dios era simplemente un cumplimiento de una norma, y de acuerdo al cumplimiento de esa norma mi vida iba a prosperar. En ese sentido es muy material la manera en que ellos veían la ley. Era una ley completamente materialista, era una visión materialista de lo que es la bendición, la santidad y la misión que ellos tienen como pueblo. Para ellos el cumplimiento de la ley lo era todo. Sin embargo, ellos no entendieron que la ley tenía otro matiz, tenía otra capa más allá que una simple regla, que la regla es el disfraz de algo mucho más trascendente, mucho más profundo e importante, y era que esa ley llevaba una capa o una revelación de cuál era la conducta moral del hombre según su imagen y semejanza, según él los creó. Lo que llamamos 10 mandamientos en realidad son 10 llaves, no mandamientos. Un mandamiento es una regla, no, son llaves para recuperar lo que en Adán el ser humano perdió, la pureza de la identidad de Dios en el ser humano. Esos son los 10 mandamientos. Pero entonces ese es el carácter espiritual. Pero en Isaías y en Jeremías Dios comienza a revelar el carácter moral que para ellos estaba escondido en la ley. ¿Cómo lo hace? Recuerden cuando Isaías, por ejemplo, que leíamos, él decía: ya no quiero más sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, ya llega apestoso a mí todo el humo de sus sacrificios, toda la hecatombe de sacrificios que se hacía en el día del perdón. Ya está hastiado de todo eso. Digo, ya estoy hastiado de su cebo, de la grasa que se separaba del animal y se vertía sobre el altar de bronce. Ya no quiero más eso. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿O cuál es el sacrificio perfecto? Que atiendan a la viuda, que atiendan al huérfano, que cuiden a los levitas. Y les mostraba, y él les decía: miren, pueblo rebelde, así como son sus levitas, sus sacerdotes, a ellos yo los estoy usando como espejo de sus corazones. Miren cómo viven sus sacerdotes, así está su corazón. Esa era la manera en que él les proyectaba a su propio corazón. Y los levitas en ese tiempo estaban pasándola muy mal, muy mal. Incluso muchos levitas, buscando auxilio, refugio para poder sustentar a su familia, porque ellos carecían de tierra, pasaron a los altares de Samaria. En Samaria era la ciudad capital de Israel, no la de Judá. La de Judá es Jerusalén, la de Israel, cuando el reino se dividió, era Samaria, de los famosos samaritanos que se odiaban con los israelitas, porque los israelitas decían, los de Judá, los judíos decían: nosotros somos de mejor familia porque tenemos un templo y la presencia shekinah de Dios está sobre nosotros, la presencia real y manifiesta de Dios está sobre nosotros. En cambio, con ustedes no está la presencia manifiesta de Dios, ustedes tienen altares y templos falsos. Y entonces ellos, para no sentirse israelitas o ciudadanos de segunda mano, comenzaron a adorar la tumba de Jacob, que sí estaba por esos lares. Entonces ellos comenzaron a buscar ciertos altares para ofrecer sacrificios, pero eran sacrificios insanos, porque los verdaderos sacrificios se tenían que hacer en el tabernáculo. No podían. Entonces, ¿qué pasó? Incluso estaban tan mal ya los sacerdotes en Jerusalén, en época de toda la reconstrucción, o que Isaías les estaba hablando de la caída, y Jeremías, que
se pasaron de Jerusalén porque no tenían que hacer a Samaria y se volvieron idólatras. Habían levitas en Samaria y habían levitas en Israel, pero levitas transhumados, levitas ya que ya no eran dignos, ¿no? Ya, porque ofrecían sacrificios falsos, ¿ok? Entonces miren que el matiz moral se lo empieza a revelar Dios, y en el Sermón de la Montaña ya se nos da completamente un matiz espiritual a lo que es la palabra de Dios y a la ley. El Sermón del Monte es: esto no es ni moral, aunque tiene contenido moral, y no es una regla religiosa, aunque esté enmarcada en una regla. Porque la única forma de enmarcar un principio es a través de una sentencia o una regla. Yo no puedo hablar de una sentencia porque el lenguaje espiritual tiene de alguna manera que ser filtrado, tamizado o expuesto en un lenguaje ordinario, en un lenguaje intelectivo, comprensible para la razón. Y por eso es que viene encapsulado a manera de... ¿Qué pasó? Viene encapsulado en forma de sentencia moral, pero en verdad el contenido es espiritual. Ahí, ¿recuerdan el retiro cuando hablábamos de cómo los judíos hablaban en las sinagogas? Cómo terminaba cuando el rabino terminaba una frase, ellos respondían omein. Omein, que significa eso es verdad. Eso es verdad, omein, omein, de cierto os digo, decía nuestro Señor, omein, omein, el que tenga oídos para oír. Quiere decir que no se limite a la parte intelectiva, sino que llegue al espíritu de la palabra, porque solo cuando llegamos al espíritu de la palabra, va la palabra a producir vida en nosotros y en nuestras circunstancias. De lo contrario, se va a quedar como una mera actividad intelectual. Y cuando yo veo la Biblia como un acto intelectivo, me canso, así como cuando usted se lee el Principito una vez, o la biología de Kimball, usted se lee cualquier libro, y usted ya se lo leyó, se lo leyó y se cansó, y si ya esto ya me lo sé, pero cuando lees las Escrituras, te vas a encontrar una cantidad de cosas impresionantes y siempre te va a hablar. De hecho, ayer estaba leyendo un pasaje que creía haber entendido, que he incluso enseñado, y estaba tan lejos de acercarme a lo espiritual de ese pasaje. Impresionante lo que habla. Hablando del sacerdocio. Pedro el sacerdocio, Jeremías había hablado del sacerdocio, el profeta Isaías también. Como nosotros somos ministros y sacerdotes de una forma en la que el pueblo judío quedó como en un stand-by para que la iglesia tomara ese puesto y ese sacerdocio real. Yo nunca lo había entendido de la manera en que lo comprendí ayer. Así que esto no tiene límites. El nivel de revelación de la Escritura no tiene límites. Por eso, el que se cansa de las Escrituras es porque solo está utilizando su función intelectiva. Y la palabra de Dios es espíritu. Y en el espíritu actúa. Por la mente se cree, con la boca se confiesa, pero es en el espíritu donde produce vida, no en la carne. Es el que nos enseña a Jesús, es el que nos enseña el apóstol Pablo, es el que habla en los evangelios. Ok. Dice, ahora miren entonces todo este contenido moralizante de la palabra de Dios. Miren ese contenido ya moralizante, porque ellos decían, bueno, es que, pero si nosotros cumplimos, nosotros veíamos a nuestra gente, estamos hablando de los judíos que estaban en el exilio babilónico, ¿cierto? Que estaban en esta región que se llamaba Quebar. Ahí en esta región ellos estaban preguntando qué será de la suerte de Jerusalén. Conviviendo con el profeta allí, el profeta les iba diciendo todas estas cosas. Y él les decía, no señores, es que no es el cumplimiento de la ley, no es hacer cosas lo que produce el cambio en Dios, o que reciban ustedes la bendición, no es hacer por hacer, es esto. Y él empieza a dar unos destellos de contenido moralizante, y es
cercanos y lejanos se burlarán de ti, y famosa por tus abominaciones, grande por la corrupción. Ahora sí, verso 6, a lo que voy. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno en la medida de su poder, se ocupan en derramar sangre. En ti desprecian al padre y oprimen al huérfano y a la viuda. Entonces, el problema no es incluso que dejen de hacer cosas conforme a la ley, sino que no han comprendido el sentido de la ley, que te lleva a algo moral. ¿Y qué es ese algo moral? El hombre conforme a la imagen de Dios. La santidad es eso, es conformarnos a la imagen de Dios. ¿Y cuál es la mejor imagen de Dios según Colosenses? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, hecho visible. A veces incluso podría ser tan abstracta la predicación del apóstol Pablo, que él les dice a sus escuchas: miren, si de pronto les queda muy complicado seguir a Jesús, imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, de manera un poco atrevida. Él dice: imítenme a mí, pero no se pierdan, porque yo imito a Cristo, con el que tengo contacto. Entonces imítenme a mí, decía Pablo. Y de esa manera se conocerán. Claro, él decía: bueno, yo sé que estoy imitando a Cristo, y fue de una manera muy osada, pues sí, para decirlo. Humilde, pues sabe la verdad también. La humildad es la verdad. Pablo apóstol. Bien. Menospreciáis mis santuarios y profanas mis sábados. Miren que el orden acá de las premisas tiene sentido. Primero establece que violentaron el carácter moral de la ley, y después ya habla de las cosas legales. O sea, primero oprimen al huérfano, a la viuda, y después ya les echa en cara, los exhorta a mis santuarios y profanas mis sábados. Esto tiene mucho sentido. Miren, ¿en qué se resume la ley y los profetas? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Despreciar al padre y oprimir al huérfano y a la viuda son las maneras más icónicas o clichés, ¿cierto?, del desamor, de actos de desamor con el prójimo. Las viudas eran parte de la población más vulnerable, ¿cierto?, porque era una mujer ya sin el pater familia, ya no tenía sustento y dependía de la misericordia del pueblo. Era una población vulnerable en Jerusalén de la época. Por otro lado, el huérfano, pues, en este momento en nuestra vida, también el huérfano hace parte de una población muy vulnerable, y qué no decir de esta época. Y desprecian al padre y oprimen al huérfano. Entonces están hablando de una descomposición familiar que para ellos representa una imagen del prójimo en todo su estado de necesidad. Y por otro lado dice: y menosprecian los santuarios y profanan mis sábados, en relación a Dios y al prójimo. Y miren el orden en el que él los pone, que es curioso, porque pone por encima al prójimo que él mismo. La palabra no dice que el que no ama al prójimo no ama. Me encanta, correcto. A veces somos muy apresurados en decir: Dios te amo mucho, Dios como te quiero, y le cantamos como te quiero, y apenas viene el vecino le hacemos mala cara, o el vendedor de seguros. Sí, que cuya no. A los de antaño, pues, estoy utilizando el típico de... Andrés, es contigo. No, Andrés es de otro nivel. Andrés hay que llamarlo, él nos llama, hay que llamarlo. Es de otro nivel, que quede claro acá. Él es un nivel superior. Sí. Hay que llamar a los de los call centers. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que está diciendo Melissa. Le decimos a Dios que te amamos, pero Él dice en su palabra: me dices que me amas sin verme, y al que ves lo... Entonces Él está utilizando eso mismo aquí en la palabra. Él está diciendo: primero amen, eso es amor, al que ven, y ya después cumplan mis sábados
y hagan esto. Ya pueden cumplirme a mí. En eso se resume la ley y los profetas. Y mire que lo está diciendo ya el profeta Ezequiel. Solo que Jesús lo lleva a la altura del maestro, ¿cierto? A la altura de esto es lo que decían los profetas. Y lo sintetiza de una manera perfecta, ¿no? Entonces miren que el orden en la profecía acá tiene mucho sentido, no está en balde. Hay en ti culminadores para derramar sangre, quienes comen por los montes, quienes en medio de ti hacen torpezas. Se está refiriendo, volvamos a lo que hemos hablado porque eso se vuelve tautológico y se vuelve repetitivo, que en los montes se celebraban los cultos a la prosperidad, a la fertilidad, se elevaban los altares, etcétera, etcétera, porque los dioses están por encima del hombre y la manera mejor para desarrollar un culto es en las alturas. Y es eso lo que les está reclamando. A eso se refiere con esas torpezas. Verso 10. En ti se descubre la desnudez del padre y se hace violencia a la mujer durante su ciclo. Verso 11. Todos adulteran con la mujer de su prójimo, contaminan incestuosamente a la nuera y fuerzan a la hermana, a la hija de su padre. Es decir, la contaminación moral en Jerusalén era terrible, con las mujeres y con la población más vulnerable. Y se creían dueños de la mujer y la estaban oprimiendo. Y estaban desvirtuando los roles que Dios les había enseñado en el Sinaí, para la mujer y para el hombre. Y ya lo decían los salmos de David y los proverbios que se fueron construyendo. Lean el último de los proverbios, que es muy hermoso. Los que no se han casado. Y cuando se quieran casar, en vez de preguntarle a Dios muchas cosas, díganle: Señor, dame la que más se acomode acá. ¿Te la dio? La mujer virtuosa. Porque yo tenía duda vocacional. Sí. Ok. Anhelé a Dios y lo demás llega por añadidura. Espero no haya sido una indirecta por ahí, ¿no? Hay en ti culminadores para derramar sangre, quienes comen por los montes, quienes en medio de ti hacen torpezas. En ti se descubre la desnudez del padre y se hace violencia a la mujer durante su ciclo. Todos adulteran con la mujer de su prójimo, contaminan incestuosamente a la nuera y fuerzan a la hermana y a la hija de su padre. Hay en ti quien recibe dones para derramar sangre, o sea, sacrificios o oblaciones, ¿cierto? Animales, exiges usura e intereses. Miren esto, aquí ya le está hablando a los comerciantes. Exiges usura e intereses, despojas con violencia al prójimo y a mí me olvidas, dice el Señor. Y miren que siempre puso al prójimo por delante, porque le vemos. Amar a Dios es muy fácil cuando yo lo idealizo. Amar el objeto idealizado es muy fácil. Cuando idealizar algo es cuando yo tengo un concepto a priori de una persona, en este caso de Dios y de sus atributos. ¿Cómo así que no se puede idealizar a Dios? No, estoy diciendo que es fácil amarlo cuando lo idealizo. Pero cuando conozco el barro, el fango y los errores del prójimo, ámelo. Ahí es la parte difícil. La parte difícil. O sea que todo el mundo le tiene que amar a usted, así que caiga vos. Tú debes amar a todo el mundo. Nosotros tenemos una deuda de amor con el prójimo. Es una deuda. Nosotros estamos en deuda. Pero nosotros somos, normalmente, en nuestra forma de ser, en nuestra crianza y desarrollo, nosotros somos acreedores de todo el mundo. Nosotros nos sentimos acreedores. Y por eso nos ofendemos fácilmente por cualquier comentario, por cualquier cosa del otro. Y de ahí nace la hipersensibilidad. Ahora, el que le cueste a uno amor al prójimo tiene alguna relación con el sacrificio de Jesús, pues porque alguien... Correcto, todo, tiene todo que ver. Es la máxima expresión de eso, de la entrega por todos. Y dice: no les tengan en cuenta, yo me entrego y doy mi vida libremente por ustedes. Jesús no da su espíritu, Él da su cuerpo por nosotros. Esta es mi cuerpo, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Su espíritu Él no lo podía dar.
pero su cuerpo sí lo podía dar. Y es su cuerpo, en su cuerpo está el misterio por el cual nuestro cuerpo va a ser inmortal. Pablo, pero, o sea, independientemente de que con una persona no tenga una diferencia de pensamiento, pues simplemente yo lo amo y ya, yo Ya. estoy con lo suyo, yo estoy con lo mío. Usted puede amar a alguien y caerle mal como piensa, para que esté tranquilo. Qué golazo. Sí, no, usted puede amar y no estar de acuerdo. Y usted puede amar y guardar su dignidad. ¿Ok? Miren esto, exige usura e intereses. ¿Alguien trabaja en banco aquí? Exige usura e intereses. Pero usura. Hay más de uno que... Cierto, los bancos no prestan. No, la tasa no se presta, la tasa no se presta. Diablo, Anita. Porque no lo permite el gota a gota. Eso es. Despojas con violencia al prójimo, los ladrones, y me olvidas, dice el Señor. No van a poder. Una persona que no ama al prójimo, por más que diga ama a Dios, es mentira. Está amando una abstracción mental de su Dios, porque su presencia no va a estar en él. Y yo no, ¿cómo voy a amar a aquel que no conozco? Yo amo lo que conozco. Lo desconocido es no se puede amar. Usted ama lo que cree. ¿Y uno cómo sabe que ama el prójimo? Porque no No, lo porque no lo No lo No, porque uno se llena de gozo. pues porque ayuda. Tú amas a tu madre, Le deseas a lo mejor. así como amas a tu madre y sabes que la amas. De pronto una persona que no tenga una afiliación sanguínea, y haz la comparación y ahí puedes responderte. Mira su necesidad, la ayuda. Pues cuando uno empieza a servir. La empatía significa similitud de empatía, emoción en griego, es algo que conjuga el hecho de que yo sienta la emoción de otro. Entonces, cuando yo me sonrío con el que se sonríe, me alegro del que se alegra y lloro con el que llora, esa es una persona que ama. La mejor definición de amor que yo conozco en las escrituras es reírse con aquel que ríe y llorar con aquel que llora. Esa es la mejor definición, para no irnos a profundidades ontológicas y filosóficas y llevarlo a lo práctico. Al menos hacer ese intento. Claro, hacer el intento es un acto de amor. Hacer el intento es un acto de amor. Es que ¿quién dijo que el amor nace? ¿Quién dijo que el amor es inercia? ¿Quién dijo que el amor es inercia? Si el amor fuera inercia, el amor fuera un instinto y no fuera un producto de la voluntad. Sí, total. El amor es una decisión. Correcto. Sigamos. Sí, claro. Pues es que tenemos libre albedrío y todo. Es una decisión, pero que puede estar secundada o que antes de experimentar esa decisión yo sienta una emoción, ¿cierto? Yo sienta el gusto por hacerlo y la felicidad por hacerlo, ¿ya? Cuando Dios dice, por eso yo amo al dador alegre, que es una forma en la que Él dice, yo puedo dar sin alegría y hacerlo con amor, pero cuando lo hago, es decir, con amor porque me estoy forzando a hacer algo que no quiero, pero eso me va a llevar a la alegría cuando vea el producto de lo que he hecho. Claro, y eso es un acto de amor, el hacerlo es un acto de amor, que es lo que tú estabas diciendo, que lo dice muy bien. A veces hacerlo sin querer, eso es un acto de amor y vale para el Señor, porque ¿cuál es el termostato del amor? El sacrificio. Es la medida, ¿no? Si fuera fácil amar a los que no deben amar, Sí, no tendría ningún sentido. Palabras de nuestro Señor, ¿qué recompensa tendréis en ello? Entonces miren que esto es una revelación para el pueblo. Ey, cuidado, la ley tiene un matiz más profundo que simplemente una regla. No es casuística la ley. La ley tiene un trasfondo moral. Y si sigo adentrándome en las profundidades de Dios, descubriré que en realidad el trasfondo moral es muy superficial, es espiritual.
¿Qué significa que es espiritual? Que no simplemente cambia mi comportamiento, sino que ocurren cosas a nivel del espíritu, y a eso se le llama ya revelación. La revelación no se da ni en lo moral, ni se da en lo intelectual, se da en el espíritu. La revelación es a tu espíritu, es un paquete de información del otro lado del velo a tu espíritu, no a tu mente ni a tu emoción. Ya después de que llega a tu espíritu, la emoción y el intelecto pueden desnudarlo y lo pueden darle una traducción o un sentido, pero primero nació en el espíritu y se produjo en él, y puede producir una emoción. O sea, que cambia en el espíritu que uno posiblemente ni está racionalizando. Sí, racionalizar las cosas del espíritu no está mal, una vez ya sepas que está en el espíritu, porque la razón es una herramienta. El problema es que nosotros hemos vuelto una herramienta en nuestra esencia o nuestra identidad. La razón se ha vuelto la identidad del ser humano, y nos preguntamos, ¿y por qué ya no vemos las cosas que ocurrían en Hechos de los Apóstoles? Porque es que ellos recibían revelación. Ellos no estudiaban 5 años de teología para poder hacer un milagro. Pablo, ellos lo recibían. Y hasta los paganos, dice ahí. Claro. Cuando le explica, o sea, no. Yo me preguntaba eso mucho. Pero es porque lo que está acá. Pero entonces, ¿qué hace uno que yo me preguntaba en estos días, pues estoy leyendo Hechos? ¿Cómo reciben, por qué por los paganos tan fácilmente el espíritu? Que decían de una, salían hablando en lenguas y profetizando, y tantos creyentes les cuesta tanto. ¿Quiénes eran los paganos? Porque los creyentes, lastimosamente, nosotros, Dios es... ¿Quién está en contra de que Dios es infinito y que Dios es omnisciente y omnipresente? Uno de sus tantos atributos, de 22 nombrables que tiene. ¿Quién está en contra aquí? Ok, sí, si todos estamos de acuerdo ya podemos hablar mejor. Si sabemos que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes, por lo tanto es infinito, lo omnipresente está relacionado con el infinito, no hay nada que hacer ahí. Por lo tanto también está por fuera del tiempo y el espacio. ¿Ok? Bien. Y nosotros, que nuestra mente es completamente lineal, pasado, presente y futuro, y estamos ahí. Cuando yo intento en mi pequeña cajita pequeñita, de esas como de los anillos, de cajita nerd. Bueno, tic-tac o nerd. En nuestra pequeña cajita nosotros queremos meter al infinito. Cuando uno tiene esa actitud, el potencial del infinito encuentra un dique, encuentra una barrera y no se manifiesta al mundo natural. Entonces, el creer comprender a Dios o al Espíritu hace perder toda la revelación del Espíritu y me hace actuar bajo la carne y la sangre. La iglesia, tanto como el pueblo judío, pasó por eso mismo. Lo que era revelación y era natural, lo transformaron en una regla, en un sistema de creencias. Si tú le preguntas a muchas personas qué es el cristianismo, te van a responder que es una religión. Nada más lejos de la realidad y más grosero llamar al cristianismo una religión. Es ridículo. Una religión es un sistema de creencias. Busca ya en un diccionario de la RAE y va a encontrar. Del latín, religare, volver a ligar, y todo lo que dice, lo que significa religión. Y ese sistema de creencias, ¿qué es? Es algo que yo creo y ya. Es como yo puedo creer que el cielo es verde, o creer que yo provengo de la Pachamama, y entonces que existe un Dios que se llama Bochica, y etcétera, etcétera, y tiene una cantidad de deidades. Son creencias. O creer lo que creen los gnósticos, o creer lo que creen los rosacruces. Pero el cristianismo es diferente. Cuando yo conocí a Jesucristo de verdad y tuve un conocimiento experiencial de Él, me di cuenta que el cristianismo es simplemente pasar de un reino a otro, es una transformación en el espíritu. Es ser una oruga, en la carne, muerto en sus delitos y pecados, y transformarse en una mariposa. Es una transformación, es un acto real, completamente evidenciable. Por eso Santiago decía, muéstrame
muéstrame tu fe. Yo te mostraré mi fe, pero por las obras. Se puede ver igual, de la manera contraria, así no importa. ¿Y qué son las obras? Las obras no es, ay, mire qué tan buena gente, no. Soy. Esas son unas de las obras. La parte moral son consecuencias del acercamiento a Dios, que es la bondad, la santidad y todo esto. Pero también lo sobrenatural es parte de la herencia del reino. Pero como intentamos, como iglesia y como pueblo judío también, enfrascar a Dios en nuestra pequeña cajita de nerds. Bueno, la nerd tiene dos espaciecitos. Dos colores. Emociones y razones. Si la intentamos introducir ahí, nos vamos a privar por completo del infinito. Entonces, ¿qué trato de decir? Lo voy a sintetizar con esto. Dependiendo de la calidad de Dios que yo tenga, va a ser la calidad de experiencia de Dios y de evidencia que voy a manifestar a los demás y a los incrédulos. Tuvieron la fortuna aquellas personas, aquellos paganos, de tener a personas que sabían que Jesucristo había resucitado, que eran testigos visuales. Pablo como un abortivo, es decir, Pablo lo vio al final, pero lo vio resucitado, por eso se llama apóstol, apostoloi, enviado para dar a entender que Cristo resucitó. Entonces Pablo les dice, conozco al que es resucitado, y en esa experiencia, que no era una creencia, ellos bebieron, y les tomó las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces ahí es donde la iglesia se pierde, se va perdiendo entre la doctrina, la teología, la filosofía, que es preciosa, que es hermosa, pero hay una diferencia entre filosofía y teología y revelación. Hay una diferencia entre San Agustín de Hipona y el cura de Ars, por ponerlo de alguna manera. Hay una diferencia entre el suprateólogo y aquel que vio a Cristo resucitado. Correcto. Entonces tú te das cuenta, yo no estoy viviendo una religión, yo estoy viviendo una verdad. Pero para muchos, su verdad es una religión. Por eso estamos como ciegos. Porque en la religión no hay revelación. Quizás hay salvación. Porque si yo creo y confieso hay salvación. Pero en mi vida no manifiesto ni experimento las mismas obras que Él diseñó para que yo caminara. Que es su voluntad. Su propósito ultraterreno lo experimentaré, soteriológico, de salvación, lo experimentaré. Pero en esta vida me quejaré y diré, gracias Señor, yo viviendo en este valle de lágrimas y esto es muy duro, y yo soy un peregrino del sufrimiento y yo soy un ermitaño del dolor. Señor, y llevo tu cruz y tu evangelio con gallardía. Ok, si ese es el evangelio que quieres llevar, eres libre de llevar ese evangelio. Pero con ese evangelio créeme que en la India no se van a convertir. O las personas no se van a convertir. Hombre, es que yo tengo este problema. Sí, porque por ejemplo, si ella le da importancia más a un trabajo, o una persona que tenga la visión de Dios, o la experiencia de Dios a un trabajo, ahí se le... Pues, la vida tiene los problemas inherentes a la carne, al tiempo y al espacio. Y el hecho a que somos y estamos como en un mundo que es un sistema operativo falible, con errores. Un handle de sexo, un error 0.xx0, una enfermedad. O pasó algo, ¿cierto? Se te tildó algo en tu universo personal. Pero el antivirus es Cristo, ¿no? Perdónenme la comparación, pero es más o menos que estamos en un mundo inestable, pero tenemos la salida. Por eso el apóstol Pablo decía, puedo vivir en la pobreza, en la escasez, porque en todo tengo contentamiento. Había una cualidad interior en él que se llama ser espiritual, que lo hacía estar por encima de las vicisitudes del mundo. Correcto. ¿Cómo? Sí, es este mismo. Y si es la tarjeta de video es verde y eso ya nada que hacer con rayitas. Okay. Que es bien bonito esto de la revelación, ¿no? He aquí que yo he batido, versículo 13, he aquí que yo he batido mis palmas por tu avaricia
y por la sangre que hay en medio de ti. Resistirá tu corazón, tendrán fuerzas tus manos en los días en que me ocuparé de ti. Yo el Señor he hablado y lo haré. Yo te esparciré entre las gentes y aventaré por las tierras. Esto ocurrió completamente. Ocurrió con Israel. Ya había gente por África, ya había gente en Mesopotamia, ya había gente en Roma, ya había gente en Grecia, en Egipto, en Etiopía. Incluso desde acá fueron las primeras migraciones a España, a la tierra de Sefarad. Ya empezaron las primeras diásporas. Dios lo que estaba haciendo era toda la semilla de Israel, estos sacerdotes que se quedaron encerrados y no evangelizaron de acuerdo al judaísmo o a la palabra de Dios que ellos habían tenido. Entonces yo los voy a tomar como con mi mano y los voy a dispersar por todo el mundo. Por todo el mundo los dispersó. Y esto ocurrió, la primera gran diáspora. Yo el Señor he hablado y lo haré. Yo te esparciré entre las gentes y te aventaré por las tierras y haré desaparecer tu inmundicia de en medio de ti. Entonces, este estado de soledad en el que el pueblo judío se iba a encontrar, sintiéndose, por ejemplo, los judíos y los israelitas que fueron a inmigrar a España, no conocían ni la lengua, no conocían absolutamente nada. Ellos llegaban, los judíos comenzaban a hacer cosas porque eran muy ingeniosos. Empezaban, cuando uno lee la historia de la colonia de los pueblos, vendían cachivaches. Las primeras grandes fondas, las fondas antioqueñas, nacieron, por ejemplo, de los judíos. El concepto de fonda antioqueña proviene de los judíos que llegaron aquí en el segundo y tercer viaje de Colón. Ellos empezaron a vender caravanas llenas de cachivaches. La ruana que nosotros usamos y que decimos que es más antioqueño que una ruana, proviene del talit de los sacerdotes y de los padres judíos. Las alpargatas provienen de allá, de los judíos marranos como les llamaban Isabel la Católica cuando los expulsó de España. Estos judíos nos trajeron a nosotros todas esas costumbres y ellos empezaban a conseguir dinero haciéndose en bordes de carretera, vendiendo cachivaches y después prestando y vendiendo. Ellos fueron los que inventaron como los bancos, ahí está como en la historia del mercado de Venecia y todo eso. Y no solo eso, sino también los préstamos, prestaban y después iban recogiendo el dinero de a poco, pagaban algo y lo hacían a cuotas y lo hacían vendiendo todos estos cachivaches. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de los judíos en España, ellos ¿qué pasó? Es que flamingo. Exacto, el flamingo de la época. El judío te fía, ¿por qué? Y eso y la confianza ¿Bajo qué pasa? Y hay una cosa interesante, y es que si ustedes notan, hay algo que no sé, que puede ser inquietante y hasta terrorífico. Uno dice, yo tengo dinero, pero en realidad el solo hecho de que tu dinero esté en un banco es un acto de fe completa. Es un acto de fe. El dinero que tú tienes en un banco es un acto de fe, en que ese banco es estable. Completamente, es fe. La moneda es fe. Y tenemos más fe en la cuenta que en Dios. Qué triste. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con estos judíos? Que al sentirse solos en una tierra, comenzaron ellos, ahora sí, cuando usted está solo, se acuerda de los Padres Nuestros. Cuando uno está solo, de las oraciones de la abuelita, de lo que le enseñó papá y mamá, y eso mismo les ocurrió a ellos. Ahí sí se acordaron de guardar el Shabbat, de atenderse a ellos, a la viuda, al huérfano, y fueron comenzando a crecer como pueblo. Esa fue la estrategia que Dios diseñó para conservar lo que otrora se iba a conocer como el movimiento de las sinagogas. Las sinagogas nacieron de esas familias migrantes judías buscando refugio y que su tradición y la ley de Dios no se pervirtiera con las costumbres de las gentes y no repetir aquello que ocurrió en Jerusalén. Por eso Pablo, cuando viajaba, tenía ya ciertos puntos estratégicos y era llegar a cada sinagoga, la sinagoga de Roma, la sinagoga de Filipos, la sinagoga de Atena. En todas partes había una sinagoga de familias judías, comerciantes,
donde él podía empezar a predicar el evangelio. De muchos lo expulsaron, otros no se convertían y otros se convertían, se llenaban del Espíritu Santo y le ayudaban en su ministerio. Ok, vamos a dejarlo aquí en el versículo 13, ya son las 9:04 y vamos entonces a orar. Dependiendo de... Ok, porque empezamos más temprano. Sí, mamá, ya está empezando A las 7:40. Claro. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar? La diáspora fue realmente una preparación para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que la gente no sabe. La diáspora fue, y de hecho lo vamos a ver en la próxima charla, la diáspora fue una estrategia para expandir el evangelio. El evangelio es, porque primeramente aquí había de predicarse el evangelio a los judíos. Está por fuera. Exacto. Y por eso Pablo le habla a los judíos de la diáspora. Era un lugar estratégico era como un corredor para que el evangelio se expandiera. Era como un lugar seguro y ahí pueden... Y de esa manera los judíos, sin darse cuenta, estaban siendo el trampolín para la iglesia. Y ahora nosotros después, antes de la segunda venida, la iglesia va a ser el trampolín para que los judíos recuperen su antigua gloria. Y eso es un misterio que el apóstol Pablo habla en Romanos. Ellos nos entregaron la batuta en estos momentos, como aquellos corredores que entregan lo que se llama en atletismo el testimonio. Te lo entregué, lo recibiste, corrías. Hombre. Y entonces reciben el testimonio, y cuando recibe el testimonio, ya él está esperando correr a otro. Nosotros estamos corriendo y estamos a punto de entregárselos nuevamente. No para perder la gracia que tenemos, porque no la vamos a perder, sino para que ellos recuperen y con mayor esplendor aquella que ellos nos otorgaron. Amar al prójimo. Viene siendo como un acto retributivo. El evangelio es muy bonito y la palabra de Dios, todo eso ya está escrito. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu poder. Gracias porque nos has escogido. Somos tuyos y hemos sido escogidos, cada uno de nosotros ha sido llamado con su nombre. Tú les conoces a cada uno por su nombre. Ninguno es una casualidad, Dios. Ninguno está aquí, sino es porque va a recibir perlas en el corazón. Y que cada palabra, conforme a tu espíritu, la hace revelar, se haga escritura firme e indeleble en el corazón, Señor. Y que cada palabra, cada perla, Señor, sea una semilla que dé frutos y que incluso otros puedan posarse y encontrar sombra en ella y hasta comer de aquellos frutos, Señor, que por tu palabra se producen cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias. A ustedes. Bueno, aquí son nerds o Pictagón, ya que... No, es que sabes que me acordé de los